¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, me alegro. Bienvenidos a la primera charla de este trimestre, los conversatorios creativos en el Instituto Creativo Digital. La idea es que sea conversatorio en el sentido de que vamos a tener 3 invitados durante este trimestre, una charla por mes. Y siempre el planteamiento es que ustedes pueden ir preguntando, podemos establecer diálogo, conversación con los invitados que vayamos teniendo acá con nosotros, ¿ok? Este trimestre en específico, los conversatorios los estamos dirigiendo hacia el área de ilustración, debido a que la fortaleza de nuestra población, o sea, de ustedes, es hacia el área del dibujo y las artes visuales, y en mayor grado que comunicación visual o diseño gráfico. Para hoy vamos a tener a Rodney Sotillo, voy hablándoles un poquito del programa del trimestre. Para el siguiente mes, octubre, deberíamos tener a un artista urbano, o sea, un artista del graffiti, que también aplica trabajo hacia diseño interior, y vamos a cerrar los conversatorios con el profesor Federico Cavero y su experiencia como tatuador, ¿ok? Vamos a tener también este trimestre, lo más seguro, una charla adicional con una egresada que viene de Francia, que es especialista en diseño culinario, y la idea es que venga con 2 especialistas más franceses a Venezuela. Entonces creo que vamos a tener invitados de lujo todo este trimestre, con sus respectivos conocimientos para compartirlos con todos ustedes. Bueno, ahora sí, me vengo con lo que es la charla de hoy, 100 años de cómics en Venezuela, con Rodney Sotillo. Rodney es fundador del programa Amigos del Noveno Arte, PANA, quienes llevan una intensa agenda de actividades creativas relacionadas con la historieta. Y en específico, Rodney tiene la particularidad de que también hace investigación sobre la historia de la historieta en Venezuela, y de hecho hoy ha traído consigo para compartir con todos nosotros parte de su colección, y seguramente se van a sorprender porque seguramente ustedes conocen muy bien lo que son los cómics de DC Comics, las historietas extranjeras, pero poco de lo que se ha hecho en nuestro país. Entonces, bueno, sin más, los voy a dejar con Rodney, y ya él nos establecerá cuáles son las pautas para poder interactuar con él, ¿ok? Entonces, bueno, con un aplauso recibamos y demos la bienvenida a Rodney. No, chicos, en principio a mí me gusta muchísimo la interacción, que sea de verdad una conversa, pero creo que tienen como un pequeño limitante ahorita con el tema de la grabación. Tienen 40 minutos nada más para poder grabar, entonces vamos siendo cónsonos y siendo solidarios con Pedro. Yo hago la charla completita y luego que dejen de grabar y que tengan su cosa por el canal de YouTube, nos lanzamos nosotros a conversar todo lo que quieran. Yo no tengo apuro, aquí podemos estar hasta las 6 de la tarde, que nos vote el INA. Yo les voy a ir pasando, sí, a lo largo de la conversa todo este material, porque sí me interesa muchísimo que lo conozcan. Lo único que les pido es que sean cuidadosos con él, porque es un material que ya casi no se consigue. Hay cosas que son desde 1936, como esto que está aquí, hasta cosas muy caseras, hechas simplemente para que podamos, o sea, esto es hecho con una imprenta en casa, pues, para que podamos, pues, manipularlo y ver cómo ha ido desarrollándose el cómic en nuestro país. Entonces, nada, vamos a hacer un pequeño paseo. Vamos a tener algunas cosas que van a servir simplemente como para ir guiándonos en términos de categorías de tiempo, hacer una pequeña línea del tiempo que nos permite ver cuál ha sido la trayectoria del cómic en nuestro país, pero lo que realmente me interesa es que puedan ver de primera mano todo ese producto editorial que tenemos allí, porque ustedes en algún momento de su vida profesional y personal van a hacer también. Aquí hay gente como Miluch, que hace manga y que ya tiene publicado algunos en nuestra página web, panacomic.com. Aarón también tiene ya una trayectoria de un par de años, 3 años creo ya, que está dedicado ya no a dibujar por simplemente dibujar en términos de afición, sino que está, pues, ya pensando en cómo llevar adelante esa producción y convertirla en algo completamente editorial. Y eso mismo le va a pasar a ustedes mucho más si se están formando en un instituto de capacitación profesional como lo es el ICD. Entonces, nada, la intención es que conozcamos un poco de por dónde van los tiros en este negocio de la historieta venezolana, hacer algunas
analogías en relación a la historieta mundial y voy a comenzar justamente haciendo una pregunta contradiciendo lo que dije, que primero iba a hacer la charla y después el diálogo, pero esto me interesa muchísimo que lo tengan clarísimo. Quiero preguntarles, ¿cuándo creen ustedes que nace el cómic a nivel mundial? Díganme años. A ver, en los 80, 1980, hace 40 añitos apenas. Yo creo que nace desde hace muchísimo tiempo. Ajá, pero muchísimo tiempo no es un... O sea, me refiero como a la época de las cavernas. Claro, no nos vayamos tan a los antecedentes por supuesto hay antecedentes que desde las cuevas de Altamira estamos haciendo narrativa gráfica, ciertamente. Pero el cómic como producto editorial, ¿cuándo creen ustedes que nace? La Gran Depresión. En la depresión norteamericana, en los 20. ¿Qué me decías tú? 1920. Todos estamos todavía en el siglo XX. La Revolución Industrial. La Revolución Industrial, finales del siglo XIX. ¿Alguna otra fecha para yo decirles la fecha real? ¿No? ¿Sí? 1827. En 1827, en Suiza, un profesor como puede ser Elina, como puede ser Pedro, como puede ser Ronnie en algún momento, tenía una dificultad para poder hablar de un tema específico en un liceo en Suiza. ¿Cómo hablar del desamor y que mi audiencia juvenil pudiese entender de qué va el asunto? Y lo que se le ocurrió fue explicarlo con dibujitos. Entonces vamos a tomar una serie de viñetas en secuencia y colocarles un texto para poder explicar de mejor manera. Y nació el primer cómic conocido en la historia que se llama Los Amores del Señor Beauvoir. 1827, pero se publica en 1829. Se publica después que Rudolf Töpfer, que es el nombre de este profesor que hace el primer cómic, decide, cuando ve la potencialidad de ese primer ejercicio, decide traducir a la narrativa gráfica la novela de Fausto de Goethe. Agarra un novelón y hace la primera novela gráfica en el mundo. Todo el mundo le pareció que era un sacrilegio. ¿Cómo tú vas a hacer que la literatura se convierta en una cosa tan desastrosa como eso que tiene dibujitos, que además es para personas que no saben leer, que no son cultas? Pero, contrario a lo que decían los intelectuales de la época, Rudolf Töpfer se dio cuenta de la potencialidad que tenía el juxtaponer imagen y texto y empezar a contar con la unidad expresiva que hoy conocemos como viñeta. El primer nombre que recibió el cómic era Auca, no era cómic, por supuesto. Se llama cómic luego porque empieza a aparecer en los periódicos en la tira diaria y generalmente tenía contenido humorístico. Y aquí viene otra cosa importante para la conversa de hoy. Y es que en Venezuela el cómic está muy relacionado con el humorismo gráfico. Pero en esta conversa yo voy a dejar de lado el humorismo gráfico, si bien lo voy a tocar en algunos momentos en que es imprescindiblemente necesario, pero vamos a trabajar básicamente con lo que consideramos narrativa. Vamos a trabajar cómics que cuenten una historia, independientemente de que sea en 4 viñetas o de que sea una novela gráfica. El recorrido que vamos a ver más allá de los antecedentes es de narrativa, cómics que establecen un relato, que establecen un discurso más allá de lo político, que tenemos muchísima historia de humorismo gráfico relacionado con lo político, pero vamos a hablar más bien de elementos que cuentan historias o que sirven para generar biografías, etcétera, etcétera, etcétera. Vuelvo a romper la norma y les pregunto, ¿cuándo creen que comienza a hacerse cómics en Venezuela? Si en el mundo comenzamos en 1827. Díganme años. ¿Cómo se llama la cosa esta? La conversa de hoy, ¿cómo se llama? No, esa es mi presentación, pero la conversa, ¿cómo se llama? Si tiene otro título. 100 años del cómic en Venezuela. Si tiene 100 años y estamos en 2023, significa que el cómic en Venezuela nace en 1923, justamente el 24 de abril. Se publica la primera historieta que podemos llamar historieta en Venezuela, que aquí tenemos un ejemplar de 13 años después, este es de 1936, pero que da cuenta de ese primer personaje desarrollado
en nuestro país. Luego se las hago llegar para que la vean con todo el cuidado del mundo, porque además es un cuadro que tiene vidrio y demás, que estaba montado en el Museo Jacobo Borges. Ayer lo desmonté y me lo traje para acá. Pero los antecedentes del cómic en Venezuela no son de 1923. Comienzan, y aquí viene una tercera pregunta, con la llegada de la imprenta a nuestro país. ¿Cuándo llega la imprenta a nuestro país? ¿Cuándo creen ustedes que llega la imprenta a nuestro país? ¿Fechas? No. ¿Fechas? 1920, no. ¿Fechas? 1950. No. 1808 llega la imprenta a nuestro país. Llega justamente porque somos colonia española. Hay una serie de revoltosos por ahí que están tratando de derrocar al gobierno y hay que hacer un aparato político que vaya en contraposición a esa revolución. Y traen desde España la primera imprenta, a pesar de que 2 años antes un revolucionario venezolano llamado Francisco de Miranda ya tenía una imprenta en un barquito y andaba haciendo pasquines y periódicos prohibidos y lanzándolos por todos lados para alborotar el avispero. Entonces, como esa nunca bajó a tierra, no puedo decir que es la primera imprenta venezolana, pero ciertamente la primera imprenta venezolana es de Miranda y la tenía en ultramar. Pero la primera imprenta llega a Venezuela entonces de mano de la corona española y se empieza a imprimir la Gaceta de Caracas. Se escribía con Z, Gaceta con Z. Esa Gaceta empezó a pasar de manos españolas a manos republicanas porque quien controlaba Caracas controlaba la imprenta. Y entonces se convirtió justamente en un elemento de discusión política importante, de debate político importante, donde se evidenciaba los avances de los revolucionarios o el retorno de la corona al status quo. Pero había una cantidad de artistas importantísimos que empezaron a trabajar directamente en esos periódicos y empezó a dársele cabida a los linotipos, a elementos de ilustración y diseño que entraban mucho más allá de la caja tipográfica. Y empezamos a tener, por ejemplo, y aquí ya empezamos a pasar cosas, en la Guerra Federal, puedes revisar y lo vas pasando por allá, ya empezamos a tener imprentas que le dan cabida por completo a la ilustración. Empezamos a tener entonces material gráfico que es de uso común y cotidiano en nuestra prensa diaria. Les estoy pasando el Cojo Ilustrado, que es una referencia importantísima en términos de calidad visual. Ya se trabajaba fotografía, lo puedes abrir, lo puedes sacar, puedes desgranarlo y pasarlo por allí. Están en hojas sueltas, así que pueden ver algunos facsímiles. Ya se empezó, y eso estamos hablando de 1890, ya había registro fotográfico en impresión, ya había, por supuesto, una cantidad de elementos que nos permitían trabajar la ilustración de manera muy profesional. Y comienzan pues a aparecer periódicos que le dan cabida por completo a la gráfica desde el humorismo y la crítica social. El Mosaico, fíjense, en 1854, estamos hablando de 24 años después que se murió Simón Bolívar. No lo revises página por página, echen una revisada y pásalo para que los demás lo puedan ver. ¿Sabes, güey? En 1854 pues ya teníamos periódicos que le daban un aporte importante a el término litografía. Se hacía dibujos en planchas, ya fuesen de piedra, también podían ser de metal, y luego a través de una gran placa imprimían directamente sobre papel. Aquí hay otros dibujos satíricos, casi todos anónimos, casi todos tenían que ver con lo que estaba sucediendo en la cotidianidad. Era una especie de reporterismo gráfico, pero hecho a base de ilustraciones y no de fotografía, a pesar de que ya en esa época el daguerrotipo existía, pero por supuesto los tratamientos no eran los mismos. Asmodeito es otro de los periódicos de 1855, fíjense que ya había hasta publicidad. Empezamos a trabajar
con anuncios clasificados, empezamos a trabajar con diseño gráfico, empezamos a vender algunos elementos y eso hace que la ilustración cobre muchísimo más fuerza porque además se convierte en un elemento de rentabilidad. El zancudo de 1876, la caricatura de 1886 son todos los antecedentes a ese periódico que están revisando ustedes ahorita por allí, que es El Cojo Ilustrado, que se convierte en la primera revista que le da a Venezuela carácter internacional, que le permite trabajar con escritores como Rubén Darío, por ejemplo, que era de fama mundial, y que no solamente escribía artículos, sino que además utilizaban artistas nacionales para poder ilustrar y además fotografiar elementos que acompañaran a esos artistas. Fíjense que ya estamos comenzando a ver dibujo secuencial. O sea, ya no solamente estamos hablando de la ilustración per se, sino que estamos tratando de establecer alguna clase de discurso con la secuencialidad de las imágenes. Cuando empezamos a hacer eso, ya estamos hablando de narrativa gráfica. Si bien una ilustración puede hablar por sí misma como un ente único, cuando la vas sumando a otras que tienen un carácter significativo igual o superior, vas construyendo un relato. Pero todavía no podemos hablar del cómic. Simplemente se utilizaba como para explayar, exponer, argumentar ciertos elementos, pero nunca con la intención narrativa. Fíjense que todo esto es publicidad. Al final lo que te están es vendiendo un hotel. Entonces están utilizando el discurso desde el mercadeo y la publicidad y no desde lo autoral y la postura crítica, ¿no? El Cojo Ilustrado. En el Cojo Ilustrado cambia entonces la cosa, ya no es necesariamente ese espacio para hacer publicidad, sino que la gráfica pasa a ser tan importante como el texto. Ya no solamente escribo artículos, sino que además pues, genero una gráfica importante que complementa y es de tendencia literaria, trabaja todos los temas referidos a la modernidad. Empiezan a trabajar intelectuales, como les dije, pues le dan cabida también a intelectuales de otros espacios geográficos que son de renombre mundial y empieza pues a tener justamente combinaciones entre lo gráfico y la fotografía, ¿no? Pero en el Cojo Ilustrado todavía no hay inclusión de cómics. Donde comienza realmente el tema de incluir el cómic es en La Linterna Mágica, en 1900, que empiezan a tener personajes como Tirabeca y Pelegrín, o como Macutorio y Merenguela, que ya empiezan a tener como pequeñas aventuras. Entonces empezamos a tener esa viñeta muy típica del periódico contemporáneo, eso que hace Edo, que hace Zapata, o que hacía Raima, perdón, que hacía Zapata y que hace Raima. Y entonces empezamos a ver pues continuamente a un personaje serializado, un personaje que va a aparecer continuamente y que permite la empatía con el lector tradicional de esa publicación. Y luego, que en Linterna Mágica también le dio por supuesto muchísima espacio al tema publicitario, le dio también espacio a la crónica social. Entonces dibujaban elementos, reconstruían situaciones, echaban cuentos de lo que estaba pasando en la sociedad, empezaron a narrar de una manera muy cercana a lo que luego terminaría siendo el cómic. En Linterna Mágica, este señor que está acá, ahora les paso esto que está aquí, Leoncio Martínez, vamos a pasarla por este lado que tiene menos cosas que por aquí. Leoncio Martínez, que es una especie de polímata venezolano, una persona que era publicista, periodista, dramaturgo, escritor de cine, era autor de canciones, hacía publicidad exterior, o sea, se dedicaba era poeta, además dibujante, creador del Círculo de Bellas Artes. Saca adelante la revista Fantoches. La revista Fantoches justamente es la revista donde aparece por primera vez este negocio. Agárrenlo y empiezan a pasar por acá, con cariño y con cuidado, porque pesa. En Fantoches
que nace un 19 de abril de 1923, en el número 2 de esa revista, que sale publicado el 24 de abril de 1923, nace entonces Pinocho como personaje que tiene todas las convenciones de la historieta moderna. Si analizamos, empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6 a contar en viñetas serializadas. Tiene un elemento gráfico que evidencia una acción, un texto que lo acompaña. En esta no lo vemos, lo vamos a ver en la próxima. Pero además empieza a involucrar los globos de texto que le dan voz a los personajes. Ese Pinocho llegó a ser tan famoso que además no es el Pinocho de Carlo Collodi, no es el Pinocho italiano, ni el Pinocho que conocemos en la adaptación de Disney, que se le hacen canciones, que se utiliza para vender productos publicitarios y que generó, una vez que ya había muerto su creador, Leoncio Martínez, y llega en el año 42 la película de Disney, cuenta Aquiles Nazoa, que la gente hacía cola en los cines para ver a Pinocho pensando que se iban a encontrar con este Pinocho. Cuando veían que era otra cosa completamente distinta, pues salían así como que hay que la idea de mi real. ¿Dónde está? Entrar. Pinocho, si ustedes quieren en YouTube, pueden poner Pinocho más Raquel Castaños y les va a salir la canción que habían compuesto para este personaje. Es una canción de los años 60 con una acústica terrible, horrible como suena, pero es divertidísima la canción. Existe la partitura y nosotros en Pana estamos reconstruyendo. Estamos haciendo una versión moderna de la canción de Pinocho. Ah, muy bien. Se le agradece porque estamos trabajando con japonesitos. Pinocho, entonces, fíjense cómo siempre tiene una aventura que contar. Utiliza entonces justamente los elementos gráficos que ya conocemos como parte del cómic, que es la viñeta. Luego de la viñeta, los carteles de texto, un personaje serializado aparece semanalmente, pues, y la gente puede empatizar con una serie de aventuras y utiliza, por supuesto, pues, los distintos gráficos convencionales para sacar adelante el cómic. Gracias al éxito de Fantoches, que además tiene una vida interrumpida por causas políticas, Leoncio Martínez era adverso al gobierno de turno, que era el de Juan Vicente Gómez, que era una dictadura muy férrea y que cualquier persona opositora políticamente era, pues, privada de libertad. Comienza a tener como distintos periodos, pero muchísimos periódicos comienzan a emular el esfuerzo que hace. Y tenemos, por ejemplo, el Morrocoy Azul, aquí tenemos el Morrocoy Azul, de los años 40, en los que, si empiezan a revisar las páginas, van a ver que en casi todas las páginas tienen un elemento gráfico y hay personajes como el Bachiller Mujica, que, al igual que Pinocho, comienza a tener vida propia y comienza a publicarse de forma consecutiva, consecuente, durante tiempos específicos. Eso siempre iba, además, en competencia con los cómics norteamericanos. El periódico tradicional, este es el Universal, esta era la Estampas, que todavía sale, la Estampas, ahora sale digitalmente, pero este era el anexo que venía, y revisen Estampas, tiene N cantidad de tiras cómicas, de cómics norteamericanos, que competían directamente, pues, con estos personajes venezolanos como el Bachiller Mujica, como Pinocho, como Pancho Varillas. Fíjense que hasta Carlos Cruz Diez llegó a hacer cómics en esos periódicos, nuestro gran Carlos Cruz Diez. Cotepa Delgado hizo cómics Alejandro Otero hizo cómics, Jesús Soto hizo cómics, Jacobo Borges. Entonces, nuestros grandes artistas plásticos tuvieron la oportunidad de trabajar de la mano de de Leoncio Martínez en algunas ocasiones y de su pupilo más emblemático, que recién falleció hace unos meses atrás, que es Carlos Galíndez, el maestro Sancho. Sancho se forma con Leoncio Martínez y se convierte en un referente importante
del cómic venezolano porque asume justamente el rol de Leoncio como editor de historietas con revistas como El Gallo Pelón. Esa revista que ustedes están viendo acá tenía un tiraje de 40.000 ejemplares a la semana, 160.000 ejemplares al mes. Entonces yo creo que ni siquiera ahorita el periódico tiene tanto tiraje como pudo haber tenido El Gallo Pelón. ¿Y qué había en El Gallo Pelón? Muchísimo humorismo, pero con una serie de personajes fijos. Entonces íbamos a ver a las aventuras de Cabeceñame, íbamos a ver las aventuras de Samurito, del Loco Felonio o de Carlitos el Niño Prodigio, de manera permanente en las revistas del Gallo Pelón. Humorismo gráfico, chiste barato, chiste de entretenimiento, sin mayor crítica social, a pesar de que en otras instancias Carlos Galíndez, Sancho, tenía pues viñetas que se hablaban como crónica social y como elemento de crítica política. Los cartones de Sancho. Hasta no hace mucho salían los cartones de Sancho en prensa nacional. También salió una revista llamada La Patota Política que simplemente se metía directamente con el acontecer político diario de Venezuela. Sancho crea la primera escuela de ilustración para historietas en el país, que todavía existe, está en el Boulevard Panteón, justo antes de donde está el Ministerio de Comunicación e Información y el Panteón Nacional, el piso 1 de un edificio que hace ya lo último de ese boulevard. Funciona la Academia de Dibujo Sancho, que además fue la primera academia que daba clases a distancia. Antes de que existiera la virtualidad, podías estudiar ilustración por correo. Te mandaban todos los libros, los manuales, tú hacías los ejercicios, los mandabas de vuelta, eran evaluados y además tenías producción editorial. Entonces Sancho formó a un gentío que hoy en día están formando a nuevas generaciones y además fueron las personas que lograron sacar adelante elementos editoriales como El Camaleón, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver, como Venezuela en Comics, que es una de las revistas más importantes que se hicieron de cómics en Venezuela, o como Clips, que también es otro de los movimientos así más duros, porque mucha gente terminó formándose fue allí, y luego empezó pues por motus propios a hacer lo que le correspondía. Sigo pasando por acá. Estos son otros personajes típicos de El Gallo Pelón, pero este personaje en especial, llamada Fulanita, abre paso a una rama del cómic venezolano que no ha sido muy difundida, pero que fue la más exitosa a nivel editorial, que es el cómic erótico. Existían revistas llamadas el sádico ilustrado no era, El Gozón. El Gozón. Tú ibas a cualquier terminal de autobuses de este país y en los kiosquitos tenían revistitas muy baratas. Eran todos presos. Sí, que tenían chistes muy baratos, pero con una cantidad de artistas que estaban trabajando bajo el anonimato porque lo erótico les daba mucho dinero y ellos, para salvaguardar su imagen, ponían pues simplemente un seudónimo y vendían. Si El Gallo Pelón vendía 40.000 ejemplares a la semana, esta gente vendía 160.000 ejemplares a la semana. Además eran baratísimas, de papel muy malo. Yo tenía algunas, pero no sé por qué no las traje. Y esa ha sido realmente como la iniciativa editorial más exitosa en términos de historieta que se ha hecho en Venezuela. Y todo gracias a esta fulanita que además, miren la calidad ilustrativa, es muy típica de los años 60, muy típica de la publicidad norteamericana de los años 60, que luego terminó influenciando a un artista venezolano que ahorita está haciendo unos cómics bien interesantes. Aquí no están, pero por aquí debo tener una. Aquí está, que es Jesús Torrealba. Jesús Torrealba, que es uno de nuestros artistas eróticos vigentes, que además hace vida en pana y es tremendo pana, que nos ayuda y nos apoya en todas las iniciativas que hacemos por ahí. Hace cómic erótico y sus influencias vienen directamente de personajes como Fulanito.
Luego pasamos a el ámbito de los superhéroes. En Venezuela también se hacen superhéroes. Y el primer superhéroe venezolano nace en 1962 en un ambiente que no es el del cómic, sino el de la radionovela. Pero se vuelve tan famosa esa serial que termina teniendo pues su correlativo en cómic. Y es el Gavilán. En lo personal yo tengo ahorita como proyecto revivir el Gavilán. Estoy tratando de ver si queda alguien que sea como garante de los derechos de autor para que me autorice a hacer nuevas aventuras del Gavilán, pero quiero hacer esta cosplay y juguetes y demás, porque me parece brutalísimo. Además la historia era dos hermanos gemelos que compartían al personaje. Entonces el Gavilán podía estar en dos sitios de Caracas y la gente pensaba que tenía el poder de la ubicuidad y realmente eran dos. Entonces hay cosas como interesantes en ese sentido. El Gavilán logró traspasar fronteras venezolanas en términos de radionovela, pero como cómic sí fue un producto hecho solamente acá. Y no lo, si bien es el primer superhéroe venezolano, no es el primer superhéroe venezolano de los cómics. El primer superhéroe venezolano de los cómics es el Capitán Guayana, que nace en 1975 en el periódico vespertino llamado El Mundo, de la mano de Julio López. Julio López es importantísimo en el mundo del cómic porque es la primera escuela dedicada por completo a la producción de historietas que se creó en el país, que es la escuela López y Acosta, que estaba en la avenida Bolívar, donde está ahora el Liceo Cristóbal Rojas. Ellos tenían allí su sede, luego él muere, se mudan a Parque Central, dura un par de años más y se acaba la escuela. Pero Julio López trabajó en Marvel, dibujó para el Hombre Araña junto a Steve Ditko, y cansado de la fórmula de trabajo de Marvel Comics, se regresa a su país y hace su propio superhéroe, que es el Capitán Guayana, un niño que nace en el macizo guayanés, que es abducido por unos extraterrestres, lo crían en el espacio exterior, regresa redimensionado y repotenciado al planeta y se convierte en un defensor radical de dos cosas, de la vida en el planeta y del sistema capitalista. El tipo era anticomunista, jamás no puede. Ese Capitán Guayana es nuestro primer superhéroe. El regreso del futuro. Claro, él vio lo que se venía. Pero realmente quien marca un antes y un después en el cómic industrial de Venezuela es el Náufrago, en los años 90. Un ilustrador, publicista llamado Jorge Blanco empieza a desarrollar las aventuras de un sujeto que está completamente aislado en una isla, que casi siempre interactúa con dos o tres elementos básicos, pero que cuenta unas historias brutalísimas en 3 viñetas, máximo 4. Pudiéramos hasta compararlo con La Mafalda de Quino, pero extrañamente, si bien fue muy famoso en los años 80 y 90, luego desapareció. Llegó a tener juguetes, llegó a tener juegos de mesa, lo contrataron para hacer la imagen del Museo de los Niños. ¿Qué? Salió Decían que no un... hay conexión. Tiro listo. No me importa porque no está conectado a internet. Exacto. Esto hizo la imagen de museíto del Museo de los Niños, y de hecho si ustedes van a la Cota 1000, si trotan los fines de semana por allí o simplemente la utilizan, van a ver en algunos espacios de la Cota 1000 algunas esculturas de Jorge Blanco. Jorge Blanco todavía sigue sacando El Náufrago, pero sale en periódicos digitales y él está residiendo ahorita en Miami. El Náufrago realmente fue tenía hasta animaciones que las pasaban previas a las películas en el cine y en algunos spots publicitarios de la televisión. Pero El Náufrago fue un muy buen referente de cómo podía manejarse el cómic en un espacio en el que la competencia con el cómic industrial norteamericano sobre todo era muy desleal. ¿Por qué sucede eso? Porque estamos pasando por la crisis económica llamada Viernes Negro de los años 80. Se comienza a desvalorizar el bolívar y la industria editorial se ve obligada entonces a contratar mano de obra nacional para sacar adelante diferentes productos que van a plegar a nuestros periodos. Entonces, el magistrado, que es del mismo Julio López que hizo el Capitán Guayana, se convierte también en un personaje importantísimo que salía en el Diario de Caracas
todos los días en formato de tirada diaria. Tuk y el dinosaurio de Giambattista Russo, Chopo, el perro de la TV de Carlos Sicilia, El ranchito de Omar Cruz, que después empieza a tener vida en estos semanarios llamado El Camaleón, que empieza a darle pues revísenlo con calma. El Camaleón se convierte en un semanario humorístico que tiene una presencia importante del cómic. Ahí trabaja gente como Omar Cruz, trabaja gente como Jesús Torrealba, que ya mencionamos y que están por ahí revisando el Swakity. Trabaja una serie de ilustradores que luego empiezan a tener vida autoral de manera independiente a esas publicaciones. Y empieza justamente a partir de la aceptación de estos productos editoriales, comienza a surgir movimientos independientes que empiezan a autopublicarse y autoeditarse. La revista Clips es el referente más importante de ese momento. De aquí nace gente que luego hasta formaría escuelas de diseño gráfico, como el Instituto de Diseño Darias. Juan Carlos Darias es uno de los que funda esta revista y que comienza, de hecho aquí hay una de Juan Carlos, que comienza a darle al cómic un espacio propio, un espacio autoral, en el que ya no necesariamente hacemos crónica ni hacemos críticas, sino que como autores podemos generar la aventura que queramos. ¿Qué pasó con Clips? Duró 2 años completos publicándose, pero se convirtió en una cosa tan críptica, tan para los propios artistas, que no tuvo éxito comercial. Más todo el gran rollo de distribución en Venezuela, que las distribuidoras se querían quedar con el 80% de la venta y el artista, distribuidor, editor, tenía que contentarse solamente con un 20%, eso hizo que Clips muriera. Pero Clips es sin duda el referente para todos los que estamos haciendo cómic en este momento, porque a diferencia del otro que era por encargo, aquí había la posibilidad expresiva de generar historias desde tus propios intereses. Ellos hicieron exposiciones, que también es una diferencia. Claro. Ellos fueron unas cuantas Porque museos. ellos fueron un movimiento realmente. O sea, la gente de Clips no se conformó con el simple hecho de ser una revista, sino que empezaron a tomar espacio en la urbe y empezaron a darle al cómic categoría de arte. Entonces ya no estamos viendo el cómic como un encargo ni como un elemento comunicacional solamente, sino también como un elemento completamente artístico. Gracias a Clips empiezan pues las grandes productoras editoriales como el Nacional, como el Meridiano, pues la prensa diaria, a darle cabida en sus producciones tradicionales a personajes un poco más elaborados que esos de humorismo gráfico. Por ejemplo, tenemos El Guardián, que eran aventuras que aparecían en un encartado llamado El Meridianito, que venía en el periódico deportivo El Meridiano, y que era netamente de ciencia ficción. O sea, Minuch, por ejemplo, es un buen referente para que revises las cosas que tú haces con la gente. Y en los 2000 empieza un movimiento muy interesante que yo lo pongo acá en la presentación como el Imperio de los Rodríguez, porque aparecen justamente 3 personas de apellido Rodríguez que terminan como consolidando, que no tienen nada que ver, no son familia, ni siquiera, quizás ni se conocían en ese momento, pero empiezan a consolidar las publicaciones más importantes que se han hecho en términos de cómic en Venezuela. La primera es la revista Étnica. Aquí hay... ¿Dónde están? Aquí están. Étnica es una revista que permitió por primera vez confluir artistas de todo el continente para ser publicados como una unidad. Entonces en Étnica vas a ver artistas desde México hasta Argentina contando los cuentos que quieran contar, pero además con artículos editoriales, con entrevistas a los artistas, con fórmulas y metodología de cómo hacer el cómic, solamente que tuvo una vida muy escasa.
Fueron solamente 3 los números, aunque su editor Edixon Rodríguez, que todavía hace vida y que vive del cómic en Maracay, tiene, según nos comentó el año pasado, intenciones de retomar Étnica como proyecto y seguir pues trabajando desde donde lo dejó en los años 2000. Luego de Edixon, que fíjese que le daba, esto es de Jesús Torrealba y esto es de un argentino que estaba teniendo con él. Luego de Edixon aparece Carolina Rodríguez. Carolina Rodríguez desde Mérida. En Mérida hay un movimiento interesantísimo de cómics. Por aquí hay una revista merideña que es de ciencia ficción, la Casa Knoll. Ella logra, en conjunto con la Editorial del Estado, hacer una serie de cómics que tienen que ver con mitos urbanos. María Lionza, Machera, Doctor Notch. Son los 3 títulos que salen, pero que aglutinan a más de 20 artistas narrando historias interesantísimas en torno a esos 3 personajes. Y luego, porque yo siempre me voy para atrás, llega, aquí hay muchas, después me regresan todo esto porque vamos a tener los otros. Nace Venezuela en Comics de Sammy Rodríguez, que Venezuela en Comics, a diferencia de las 2 anteriores, que permitía, sí, que hubiese muchísimos artistas trabajando en pro del cómic, eran como selectivas en el sentido de que no, ven, yo te conozco, vamos a trabajar y tal. Mientras que Venezuela en Comic abría el abanico y generaba convocatorias públicas para que cualquier persona con interés en hacer cómic tuviera una vitrina de publicación. Y el hombre se fajaba a conseguir los recursos y hacía alianzas con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, por ejemplo, para poder imprimir el cómic y que la gente pudiera distribuirse. Tengo mucho justamente porque Sammy es cercano a Pana y todavía tiene material en inventario que está tratando de vender, así que si quieren comprarlo, hay algunas que tienen una etiqueta y los pueden comprar, cuestan entre 10 y 20 dólares, son caras, son de colección, no van a volver a salir y hablan de una época específica del cómic en Venezuela. Con Sammy se abre todo un gran abanico. Yo nazco justamente como historietista en Venezuela en Comics con este proyecto llamado Ciudad Vertical en el año 2014, participando de una convocatoria pública y luego ese mismo cómic lo llevo a una convocatoria en Europa y gana la convocatoria y terminan imprimiéndolo en una antología de literatura latinoamericana porque está en droga. ¿Qué año fue eso? En el 2014. Entonces Venezuela en Comics se convierte realmente pues en el espacio en el que nacen una serie de historietistas que todavía hoy en día están haciendo vida y están produciendo cómics. Suplemento es otra. 5 minutos de cinta. Okay. Suplemento se convierte en el primer portal digital en el que consiguen cómics en Venezuela. Solamente hay una empresa, que es la que estoy pasando por allí, pero luego tuvo una vida bastante amplia en la que todo el que hiciera cómic en Venezuela podía publicar sin ningún inconveniente en Suplemento y además era un elemento referencial para conocer el cómic a nivel mundial, no solamente el cómic industrial norteamericano, sino el cómic asiático, el cómic europeo y noticias de los autores en líneas generales. Era una revista que, al igual que la de Mulder Comics, se convirtió en una especie de Wikipedia, punto de referencia importantísimo para poder conocer el cómic venezolano. En los 2000, visto que había un interés importante por eso, las instituciones comienzan a voltear la mirada a hacer cómic, a pesar de que se hace desde hace mucho tiempo. Y nace la Red de Ilustradores y Narradores Gráficos de Venezuela, la RIN. Por aquí tengo justamente ese cómic. Cómics por la vida, vayan pasando por allá. ¿Se cayó? Dígame, me lo muestran después. Que quedan 5 minutos ahí. Esto que aglutinaba justamente a un grupo de ilustradores registrados en esa red
y les permitía entonces producir por aval de, en este caso, Biblioteca Ayacucho, y luego Biblioteca Ayacucho comenzó a trabajar hasta sus propias colecciones de historietas. Pásenlas, están viendo que hay mucho material. Luego, por supuesto, tenemos un grupo de gente que de manera independiente empezó a sacar sus propias revistas, como Alvin Nova, con su proyecto Miranda y con su proyecto Urbacentro, que recién acaba de retomar. Y por supuesto, ahorita se lo vamos a ver después fuera de cámara, la editorial del Estado, ya tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio de Cultura, han hecho pues sus propios esfuerzos para sacar adelante muchísima mayor proyección. En la actualidad, y visto todo ese desarrollo que ha tenido y el interés que tiene la población, sobre todo la juvenil, en el ámbito del cómic, hay un grupo de personas que está trabajando, ya sea como colectivo o como referencias individuales, para seguir sacando adelante el cómic en Venezuela. Parte de ellos, y son bastante nuevos, pero muy profesionales, está la gente de Ligno Productions, que tiene Santa Sofía, exactamente. Aquí hay algunas hojas sueltas de Santa Sofía, son pruebas de impresión que tuvieron muy bien acceder, pues se dieron para que pudiéramos hacer este tipo de charlas. Está, por supuesto, la gente de Pana, que tenemos nuestra página web donde hay una vitrina y puedes pues, llevar adelante todos tus cómics y publicar allí. La gente del arte de Adwin y de Cómics Se Habla Así, que son referencias de internet en redes para conocer de la historia del cómic, y no solamente de la historia, sino lo que está sucediendo hoy en día. Venezuelan Monster, que está teniendo muchísimo éxito a nivel de redes, es un chico que utiliza marcas comerciales y termina convirtiéndolas en personajes. La Vida de Nos, que es un portal que cuenta historias personales, pero que acaba de abrir un canal en Webtoon para traducir todos esos relatos que tiene, que son más de 150 relatos, traducirlos al ámbito del cómic. Y imprentas como Suburbia Books, que son los editores del Suáquite que está girando por allí, y gente que se ha encargado de compilar la historia del cómic venezolano en revistas como Ayaco, desde el Estado Falcón, llamado Osman Acacio. Entonces, en líneas generales, esa es la trayectoria del cómic en Venezuela para la grabación. Ya después podemos quedarnos nosotros hablando y conversando sobre lo que significa el desarrollo de esta industria, y además para que sigan viendo mucho más material del que tenemos acá. Pero son 100 años entonces, desde el 24 de abril de 1923, con la aparición de Pinocho de Leoncio Martínez, hasta hoy en día, que tenemos de desarrollo de una forma expresiva que es tan efectiva como el cine, pero mucho más accesible, mucho más cercana, mucho más fácil de producir y con